Hola chicos, Ciencias Naturales 59. A veces cuando recibes a tus amigos en casa y tu madre os permite estar allí en la habitación con los discos y con todo eso, vosotros para que no se oiga nadie cerráis la puerta, en un momento llama a la mamá y dice, abre la puerta y dice, madre mía, qué cargado tenéis esto, y eso que no habéis fumado ni nada, que no hay que fumar. Bueno, pero dice, está cargado solo del sudor y de la respiración, entonces ventilad un poquito, anda, abre la ventana y deja abierta la puerta un buen ratito, que esto se ventile. ¿Y qué es ventilar? Es que haya paso, intercambio, que el aire que hay en la habitación salga, que está viciado, y entre aire nuevo, que estará más limpio. A eso llamamos ventilación, que es lo que vamos a ver ahora en los animales, en los metazoos. ¿Cómo intercambiamos el aire? ¿Cómo? No basta coger un aire y decir, con este aire ya tengo para vivir toda la vida. No, lo gastamos y por lo tanto hay que renovarlo. Fíjate la de veces que renovamos nosotros el aire. Cada vez que inspiramos y expiramos, estamos haciendo una renovación de aire. Bueno, en los organismos acuáticos, dice, es preciso renovar el agua. ¿Qué sé yo? En la pecera, que nos regaló la mamá por su cumpleaños, y aquí está el pez, periquito, tan feliz todos sus días. Pero tu mamá le ha dicho, mira, hay que cambiarle el agua cada 2 días. Y tú dices, mamá, pero es igual si no lo tiene sucio. No, hay que cambiarle el agua. ¿Por qué? Porque del oxígeno que está disuelto en el agua, que es el que respira periquito, él se lo va consumiendo y va echando CO2, y cada vez tendrá más CO2 y menos oxígeno, hasta que tu mami dice, mira, que ya el pobre está ahí dando bocanadas, que significa que tiene que dar mucho paso de agua para coger poco oxígeno porque ya queda poco. Vete y cámbiale el agua. Y ella te ha enseñado a cambiar el agua y tú se lo renuevas, se lo cambias. Bueno, pues en estos hay que renovar el agua. Claro, esta renovación en los ríos y en los mares no es necesaria porque tienen sus sistemas de aireación. Las corrientes, las cascadas de los ríos, el movimiento, todo ese roce con el aire, proporciona más dilución de oxígeno en el agua, y por eso los peces de río pues no la echan en falta. A veces en las tardes de verano de una charca donde está el agua detenida pero hay peces, hay vida, se siente esa deficiencia de oxígeno y los peces salen como hacer una bocanadita de oxígeno puro del aire. No sabemos si en realidad ese oxígeno puro serán capaces, pero sí, de alguna manera, lo diluyen con el agua que pasa por sus branquias y tendrá más concentración de oxígeno también. En los terrestres hay que variar y renovar el aire, como en tu habitación, con los movimientos respiratorios de inspiración y expiración, que entra el aire por la ventana y que salga por la ventana, el aire viciado, producidos por una serie de contracciones musculares, que tenemos aquí un músculo ahí debajo de los pulmones, que es involuntario, menos mal, que no tenemos que andar diciendo, oye, aprieta, expande, ahueca, y no tenemos que andarle mandándolo. Es semivoluntario, es decir, porque cuando nosotros queremos sí que le mandamos, pero cuando nos olvidamos de él sigue actuando solo. Pues estos músculos, en concreto este que se llama el diafragma, necesita energía, necesita fuerza. Cuando el cuerpo ya no tuviera fuerza, tampoco tendría fuerza el diafragma para seguir respirando. Esta energía proviene de todo el metabolismo, de la energía que se ha hecho en las mitocondrias, en la respiración interna. Pero seguimos, mientras tanto, con la respiración externa.
Dice, y esta energía, lógicamente, a su vez necesita ¿qué? Oxígeno. En el pez, por ejemplo, la actividad muscular de movimientos respiratorios, el meter aire y sacar, perdón, meter agua y sacar agua, que lo hacen de muy distintas maneras. Hay peces que prácticamente con la velocidad, por eso nunca se están quietos, el agua que va entrando ya les sirve para no tener que hacer ese movimiento de captación, de succión del agua. Pues bueno, exige en el pez una energía, los movimientos respiratorios, de hasta el 20% de la que produce. Es decir, oiga, este coche, ¿qué cantidad de gasolina gasta en preparar la gasolina en el carburador y todo esto y meterla en los cilindros? Un 20%. Bueno, pues eso es lo que gasta el pez, ya que necesita movilizar grandes cantidades de agua. Claro, es tan poco el oxígeno que está disuelto en el agua que el pobre pez tiene que hacer pasar por su boca litros y litros para ir cogiendo de cada litro unas moléculas de oxígeno. Los animales aéreos consumen mucha menos energía que los peces, pues el aire en el que viven es rico en oxígeno y cuesta poco desplazarlo. En conclusión, el rendimiento energético es mayor en tierra que en el agua. En el agua necesita un 20% de toda la energía que consume, cosa que en tierra no necesitamos un 20%, sino muchísimo menos. O sea, nuestro aparato respiratorio, la función de respirar, nos consume mucha menos energía. En ese aspecto somos más perfectos. Somos un paso adelante en la evolución. Dice, lo que explica, en parte, por qué en la evolución los organismos se han dirigido al hábitat terrestre. Porque ahí les es más fácil, gastan menos energía respirando. Pasemos ahora ya propiamente a la respiración cutánea. La respiración cutánea, que hemos visto algo en el vídeo anterior, pero ahora vamos a ver algún aspecto más. Dice, las esponjas, los espongiarios, los celentéreos, muchos gusanos, como la planaria, aquel gusanito plano, y la lombriz de tierra, obtienen la mayor parte de su oxígeno de esta manera, por la piel. Fíjate, hemos dicho las esponjas, celentéreos, gusanos, muchos gusanos como la planaria, y la lombriz de tierra tienen respiración cutánea. También es un importante método de obtención de oxígeno en la rana. Además de tener pulmones, la rana, que tiene pulmones como tú y como yo, toma el 60%, el 60%, no sé qué tal, me saldrá la ranita, el 60% del aire que necesita lo toma a través de la piel y el 40% por la boca a sus pulmones. Significa que si a una ranita le cogemos con un secador, la pobre, y le secásemos la piel, estaríamos impidiendo el 60% de su respiración. Sin querer, la estaríamos matando de asfixia. Lo mismo que si a una persona la coges y la aprietas aquí. Eso le estarías haciendo a la rana, secándole la piel. Por donde expulsa también, o sea, no solo entra el oxígeno, sino que expulsa también el dióxido de carbono. Joder, la rana, los anfibios, están bien dotados. Claro, viven en los dos medios,
en el acuático y en el terrestre, y entonces se agarran a lo mejor de cada uno, a pulmones y a cutánea. Y fíjate que en su periodo de metamorfosis incluso se agarró al de branquias, como los peces. Por cierto, dice que casi es más fácil despedir el CO2 que meter el oxígeno, puesto que el CO2 es muy soluble en agua, que es lo que está en la piel. Más soluble en agua el CO2 que el oxígeno, al parecer. El hombre. Oiga, el hombre también va a estar aquí. Pues si nos dice que no pongamos, lo ponemos. Vamos a ver. Vamos a ver qué sorpresa es esta. Dice, el hombre puede tomar por la piel. Sí, por la piel. Podemos respirar por la piel. Pero muy poquito. Solo ni siquiera el 1%, sino como una décima por ciento del aire, del oxígeno que necesitamos y que utilizamos, lo cogemos por la piel. Curiosísimo. Que tengamos todavía respiración cutánea, de cuando en épocas evolutivas anteriores, aquellos antepasados lejanísimos nuestros de millones de años que estábamos en el mar y pasamos luego por las fases de gusanos, etcétera. Pues mira, todavía conservamos algo de aquel sistema de respiración. Pero dice que todavía es sorprendente que en algunos tejidos del cuerpo, ejemplo, en la córnea, que es ese cristalito que tenemos, aquí estaría ya el hueco, la ventanita, el iris, no, aquí estaría el color, y aquí estaría la ventana, que es lo que nosotros vemos negro, la pupila. Bueno, pues este cristal tiene una película o una piel externa, que es lo que llamamos la córnea. Bueno, pues las células de esa piel, que son células vivas y además que están sometidas a una humidificación constante, que ahí tenemos las dos cortinitas, que son los párpados, clean, mojando continuamente. Bueno, pues ese agua disuelve el oxígeno del aire y lo meten en sus células y respiran con el oxígeno del aire. Es decir, es una auténtica respiración cutánea la que realiza la córnea del ojo. Dice que es el principal método usado. Es decir, para ellas, aunque tengan luego otra irrigación sanguínea que le venga por el torrente sanguíneo normal, su mayor respiración de la córnea, y por lo tanto de su salud y mantenimiento, depende de su respiración cutánea. El ojo es como otro mundo. Es impresionante la complejidad que tiene. Y se deja muchas veces, es como si se desconectara del resto del cuerpo. Tóxicos, toxinas que se nos ha podido meter en el torrente sanguíneo. El ojo dice, no, conmigo no va nada, aquí no entráis. Hacen en parte como un mundo aparte. Otro, ya no cutánea, sino pasamos al siguiente. Respiración por branquias. Las branquias. Para muchas personas llamadas agallas. Claro que las agallas es solamente en el caso de los peces. ¿Qué son las branquias? Dice, las branquias suponen un aumento de superficie para el intercambio de gases. Representan un adelanto considerable en cuanto que las membranas respiratorias se limitan a una parte restringida del cuerpo. Es decir, la branquia
es un paso adelante con respecto a los animales más simples que ellas, puesto que así como el animal simple necesitaba meter el oxígeno por difusión a través de toda su membrana, la branquia supone ya destinar de todo su volumen corpóreo solo una zona, la zona de branquias, a ese cometido. Ya no está por todo el cuerpo, ya está localizado, ya es un órgano hecho para eso. Eso es un adelanto de la evolución, la diferenciación de tejidos para hacer unas funciones determinadas. Las branquias requieren cierta disminución del espesor de las membranas. Es decir, vamos a imaginar aquí la telilla de una branquia. Esto, si es una branquia, estará lleno de capilares sanguíneos. Pero, sobre todo, lo más importante aquí es que las membranas, tanto de el final de la branquia como la piel, el epitelio de la branquia, sean finísimos, para que el agua que circula por fuera de ella prácticamente sea como si circulara por dentro, para que ese oxígeno que viene en el agua exterior pase con muchísima facilidad al volumen interior, donde ya los microtúbulos de capilares absorberán ese oxígeno, también por difusión, entrando por las membranas de los microtúbulos hacia el torrente sanguíneo. Esto sería una branquia. Las branquias están en función también su rendimiento de su superficie. Una branquia que tuviera poca superficie, pues tendría poca para hacer este traspaso. Pero si aumentan su superficie, y por eso hacen telillas que aumentan su superficie, es decir, cada telilla es una multiplicación de la superficie de la anterior. Y así pues muchas telillas, que son esas laminitas que llamamos las branquias. Las branquias requieren cierta disminución del espesor de las membranas, por supuesto, abundante irrigación sanguínea y unos mecanismos de ventilación, es decir, de renovación. De renovar, ventilar, no solo va a ser aire gaseoso, sino también líquido. O sea, ventilación en un sentido mayor del concepto no sería intercambiar el aire de una habitación, sino el agua de una pecera, por ejemplo. De alguna manera, cuando cambiamos el agua de una pecera, estamos haciendo lo que sería una ventilación, un cambio del entorno exterior. Aparecen dos tipos de branquias: las externas, que hemos visto ya en el renacuajo, y las internas, que son las más comunes. Dice, las branquias externas poseen el grave inconveniente de no poseer mecanismos de ventilación. Claro, están tan ventiladas, pero claro, si el animalito se queda quieto, consume el oxígeno del agua que roza su branquia y ya no tendría más. Entonces, claro, no tiene mecanismos de ventilación, es decir, una especie de turbina que haga pasar el agua a través de las branquias para que el agua en contacto se vaya renovando. O sea, la branquia externa no tiene eso. Lo tendrá que hacer el animalito moviéndose, que solo se realiza por desplazamientos del animal a zonas más oxigenadas. Esto da lugar a que no sean aptas para la regulación de las necesidades de oxígeno en momentos extremos, cuando tienes que pisar el acelerador y necesitan más oxigenación. Las branquias no valen para eso, no aumentan intensamente el intercambio, el paso de agua que puedes hacer solo con la velocidad de ese animal no es suficiente. Tendría que ser unos mecanismos hechos para hacer pasar el agua con más velocidad.
Si un animal con branquias externas necesita más oxígeno, tendría que aumentar la superficie de estas, cosa que no puede hacer. Es decir, el renacuajo no puede hacer unas branquias. ¡Ay, que necesito ahora mucha oxigenación porque alguien me persigue! Y para tener más oxigenación voy a hacer las branquias más grandes. No, una tontería. Servirían de más freno todavía. Aparte de que no se puede hacer crecer un órgano así voluntariamente de la noche a la mañana. Muchos sí, los tienen replegados y luego por despliegue pueden hacer que su superficie se presente mayor. Eso sí que lo hace la vida muchas veces. O bien disminuir el espesor de la membrana, es decir, hacer que el espesor de la membrana sea todavía menor en ese caso de dificultades, de que necesito más oxigenación, tampoco se hace así de la noche a la mañana. Por tanto, la única solución es desplazarse a otras zonas donde exista más cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Y por eso los renacuajos pues, van buscando zonas donde haya más dilución de oxígeno. En este tipo de branquias el intercambio de gases se produce por mera difusión entre las membranas y el medio ambiente externo. Es decir, de la membrana de la branquia pasa al agua el oxígeno. Esta sería el interior de la branquia, de la branquia externa, del renacuajo, por ejemplo, un bracito de branquia, meten el oxígeno directamente por difusión y lo sacan el dióxido de carbono también por difusión. Otro inconveniente que se presenta aquí es que al estar muy poco protegidas contra los depredadores y también el dificultar los movimientos normales, les sirven de freno. Poseen este tipo de branquias los renacuajos y algunos tipos de gusanos. Viendo esos programas maravillosos que se ven a veces de las profundidades marinas y todo esto, mira, ese pececito tiene branquias externas. Qué curioso, como el renacuajo. O sea, siempre podremos encontrar ejemplares que sirvan para poner ejemplos de todo. Branquias internas. En invertebrados, es decir, en los que no tienen columna vertebral, animales inferiores. En invertebrados como son los moluscos, el mejillón, el caracol, la almeja, etc., las branquias se localizan en la cavidad del manto. Es decir, el manto, que es pues como la carne externa de un molusco, pues en el interior están las laminitas, que son las agallas, las branquias. Dice, en los moluscos las branquias se localizan en la cavidad del manto, en donde son bañadas por acción ciliar. Es decir, habrá unas ventanitas con cilios, con pestañitas, que remen e introduzcan agua hacia el interior para facilitar la corriente de agua y la renovación o ventilación de las aguas. Cilios, pestañas. Excepto en los moluscos cefalópodos, que esos lo tienen mejor. Los pulpos, en la sepia y en todo eso, tienen las branquias dentro, que las puedes ver cuando limpias los pulpos. Se ven perfectamente, como unos racimitos de telillas finas. Esas son las branquias. Pero ellos dicen, si yo tengo mi cuerpo hecho para meter y sacar agua, dispongo de un potente sifón, tengo unos músculos potentes que absorben el agua, soy capaz de llenarme de agua. ¿Por qué? Porque además luego no solo utilizo ese agua para ventilar muy bien mis branquias y sacar energía, sino que además puedo utilizar luego ese agua para expulsarle fuertemente y propulsarme yo en sentido contrario. Es decir, por ¿cómo se dice? Vuelo a chorro. Bueno, espérate que aquí vendrá. Dice que conducen el agua a la cavidad del manto y la expelen por el sifón. Todo este mecanismo es lo que llamamos el sifón. La expulsión se realiza con fuerza, por lo que no se vuelve a ingerir la misma agua. Es decir, cuando el pulpo
expulsa el agua, la expulsa en esta dirección y luego cogerá agua pues de la que esté otra vez, con lo cual no es el mismo agua y ya se produce la renovación o ventilación. Este mecanismo de expulsión enérgica ha sido adaptado posteriormente para servir como sistema de locomoción, de moverse, por propulsión, que era la palabra que no me salía, a chorro. Se propulsa con un chorro y sale. Esto, los que hemos estado cogiendo pulpos algunas veces, lo hemos visto. Y de las sepias también. Propulsan, pum, pum, pum. Y van nadando hacia atrás expulsando agua. También los crustáceos, y aquí ya puedes imaginarte pues una cigala, un bogavante, una gamba, presentan branquias internas. Cuando los pelas para comer su exquisita cola en lo que es el tórax, donde por debajo nacen las patas, hay unas laminillas finas que a veces se ven muy bien. Esas son las branquias. Y entonces el crustáceo mete agua hasta ahí y hará que el agua pase a través de ellas para fomentar su respiración. Realizan la ventilación mediante un apéndice torácico que está en el tórax, unos salientes, unos apéndices especiales, semejantes a un remo, que sirve para crear corrientes de agua. Hacen así y van impulsando corrientes de agua hacia el interior, hacia las branquias, que permiten mayor circulación por las zonas de las branquias. Llegamos a nosotros, a los vertebrados, a los que tenemos vértebra, columna vertebral, los 5 grupos de vertebrados, los peces, los anfibios, reptiles, aves, mamíferos, etc. Las branquias internas de los peces óseos. Ya sabes que hay 2 tipos de peces, los de espina dura, que son los peces óseos, y los de espina blanda, que no significa pequeña, que son los que tienen la espina como cartílago, que son los peces cartilaginosos. Pues no, vamos a hablar ahora de los peces óseos, que son los normales, la sardina, el chicharro, el rape, el mero, el bonito, etc. Se ven protegidas por un opérculo, apertura, opérculo, o puertecita, dura, que es la que llevan aquí, que tú levantas y ves las agallas. Son como la caja que protege las agallas débiles interiores. Los opérculos. Duro, que se halla encima de estas y descansa sobre las hendiduras branquiales. Las hendiduras o rajitas branquiales, las cuales comunican con la cavidad bucal, es decir, desde aquí comunican con la boca, bucal del pez, llamada faringe, como en ti y en mí. Esa cavidad bucal profunda es la faringe. Pues ahí es donde comunican las ranulitas, donde en cada ranura empalmará unas branquias que van hacia atrás y que tú las ves levantando el opérculo. Y por ahí va a tener que discurrir el agua. ¿En qué dirección? Pues lo normal será introducida por la boca, pasa por las ranulitas, frota, baña muy intensamente a las branquias y saldrá por los opérculos. Es lo normal, pero espérate. Porque los bichitos tienen también, han creado corrientes de contracorriente. Es decir, si en el interior de la branquia la sangre circula en un sentido, y el agua que pasa por el exterior, por la membrana, por aquí agua, por aquí sangre. Entonces, si pasa en el mismo sentido, su comunicación, su traspaso de oxígeno, sí se hará. Pero se haría mucho mayor. ¿Cómo incrementar la corriente? Pues poniéndola al revés, que la sangre vaya en una dirección y aquí haya una contracorriente.
con lo cual habrá mucho más volumen de agua que roce con las membranas que llevan la sangre en otra dirección y se intensifique el traspaso de oxígeno mediante una creación de contracorriente. Y cada pez se las inventa. La naturaleza es muy sabia. Las cuales comunican con la cavidad bucal del pez, faringe, así como con el agua que rodea el mismo. Estos peces tienen esqueleto rígido, cartilaginoso, arcos branquiales, sobre el que disponen los filamentos branquiales. Es decir, hay una especie de cartílago en las branquias. Sobre este cartílago, como de ternilla, es decir, de espina blanda, y ahí nace la branquia, la telilla, y del otro cartílago otra telilla, y así muchas telillas, constituyendo las branquias. A veces estos de cartílago, como es en el caso de los carnívoros, tienen púas salientes en dirección de válvula, para que las presas, cuando caen, puedan meterse hacia el interior, hacia su estómago, por el esófago, por supuesto, no a través de las branquias, pero no puedan, se sientan atrapadas y no puedan salir al exterior. Cuando te pones a limpiar, por ejemplo, las agallas de un rape, que es un cabezón enorme, como metas el dedo entre dos láminas de estas, te lo vas a sentir atrapado hacia adentro y te costará sacarlo hacia afuera. Y ojo si no te hace sangre. Que constan, dice, los filamentos branquiales, que constan de una serie de laminillas. El mecanismo es el siguiente. El agua penetra por la boca del pez. El agua penetra por la boca del pez. Al mismo tiempo que se cierran los opérculos que están aquí, estos los cierra. El agua se mete en la boca, él abre la boca, hace una especie de succión, unos músculos suctores que se llaman, que logran que se introduzca el agua. El agua podría ir por el esófago, pero una válvula se lo impide. No deja que el aire pase hacia el interior. Lo mismo que nuestra epiglotis. Dice, de modo que se ve forzada a salir el agua, si no puede salir por aquí, saldrá a través de las laminillas de las branquias. Se trata de forzar el paso de agua por las branquias hasta salir con la fuerza, por el opérculo, que se levanta, se abre y sale el agua. Ese sería el recorrido. En este proceso, el oxígeno del agua se difunde a través del tamiz de las laminillas, de la telilla de las laminillas. Una telilla muy delgadita, le llamamos tamiz. Tamizar una cosa es solo dejar pasar las partículas más finísimas. Pues bueno, pues a la telilla de las laminillas les llama también tamiz. Dice, y al mismo tiempo que se difunde el oxígeno, disuelto en el agua, acuérdate, se recoge el dióxido de carbono que también está saliendo en ellas. Es curioso que siempre que pensamos en las agallas decimos así, las agallas cogen el oxígeno. Y nunca pensamos en que esas agallas al mismo tiempo, simultáneamente, están devolviendo el dióxido de carbono que ya ha vuelto de las células con el torrente sanguíneo.
Esto se realiza con gran eficacia, pues el agua que pasa por las laminillas en dirección contraria a la circulación de la sangre, formando un sistema de contracorriente. Clac, clac. La concentración de oxígeno en el agua al entrar en la boca es del 1%. Es decir, por aquí entra oxígeno al 1% de concentración, mientras que el que sale, estamos hablando de oxígeno, sale ya con un 0,2%. ¡Bah! Ha habido una absorción de un 0,8% que se ha metido en las laminillas. Muy eficaz. Un 80% de eficacia. De 10 décimas, sería el 1%, solo devuelve 2 décimas de oxígeno. Las otras 8 décimas, es decir, el 80% del oxígeno metido, ha ido al torrente sanguíneo. Gran eficacia de las branquias internas, lo cual supone un 80% del rendimiento. Esto es, se extrae el 80% del oxígeno disuelto en el agua. Claro, con razón, el pobre periquito de tu pecera, en cuanto llega un día, al pobre ya no le debe quedar nada de oxígeno. Y si tardas otro día, le encontrarás aquí dando bocanadas, tratando de coger el oxígeno directamente del aire. Pero como no tiene sus agallas preparadas para eso, pues el pobre acabaría muriéndose. ¿De qué? De asfixia. Y tú dirás, ¿es que no le has echado de comer en 3 días? No, es que no le has cambiado el agua y se ha quedado sin oxígeno en el agua. Mecanismos de ventilación en las branquias internas. Es decir, ¿cómo se renueva el agua en las branquias internas? Lo normal es que existan 2 tipos de bombas. Músculos de actividad suctora, succionante, de actividad. Ventilación en las branquias internas. Ventilación. Vamos a poner branquias internas. Ventilación. Unos músculos que meten, que serán los músculos suctores. ¿Cómo lo consiguen? Pues la capacidad bucal cuando está cerrada es pequeña y cuando el pez abre la boca aumenta la capacidad bucal y al aumentar esa capacidad bucal el agua se introduce. Esos son los músculos de apertura de la boca, actúan de músculos suctores, succionantes, lo que permite el paso del agua. Y luego, músculos de actividad presora. Presurizar es hacer presión, apretarla. O sea, una vez que el agua está metida adentro, hay que apretarla como un efecto pera para que pase, ¿por dónde? A través de las branquias. Y estos serán los músculos presores. Eliminan el agua al presurar, al apretar el agua, lo eliminan a través de las laminillas, que ya entonces, una vez que han pasado por las laminillas, se abre el opérculo y salen. O sea, 2 acciones mecánicas: la suctora y la presora. Otros peces nadan con la boca abierta y solo cuando entran en especial actividad, que necesitan perseguir o hasta tal, ponen en funcionamiento dichas bombas. Pero mientras van nadando, un poquito con la boca abierta, el agua va pasando. Cuentan del tiburón, por ejemplo, y eso que no es un pez teleosteo, no es un pez óseo, sino un pez cartilaginoso, pues no tienen estos recursos de ventilación mediante suctores y presores, sino solamente por el paso del agua. De forma que se ven prácticamente condenados a tener un movimiento continuo. Porque si están mucho tiempo en reposo, la sangre se les carga exageradamente de dióxido de carbono, falta de oxígeno, falta de energía. Falta de combustión, falta de energía.
Algunos poseen otro tipo de músculos, que son los músculos abductores. Músculos abductores. Y de ahí recuérdate que es abducir, coger y transportar a otro sitio. Que distienden las branquias, permitiendo así que el agua pase más fácilmente, con lo que trabajan menos los suctores y los presores. Es decir, los abductores ahuecan entre branquia y branquia, abren más espacio, con lo que permiten el paso del agua y descargan la acción un poquito, el trabajo, a los suctores y a los presores. Son los que abren y ahuecan las branquias para que pase el agua mejor. La excesiva actividad muscular que este sistema exige para la ventilación es la causa de que se necesite un elevado aporte de energía. Es decir, aquí el pez está consumiendo mucha energía. Muchos músculos en función, solo para respirar. La energía esa se ha hecho en la combustión interna de las células, pero es limitada, no es ilimitada. No hay que gastar mucha, que el cuerpo tiene otras funciones además de la respiración. Podríamos jugar con las palabras y decir que los peces necesitan realmente respirar para respirar. Es decir, que necesitan respirar, producir energía para poder respirar. Es mucho el consumo de energía que tienen, solo por el hecho de respirar. Bien, en vez de cargar más el vídeo, pasaremos en el siguiente al órgano que continúa. Branquias, y el siguiente sería tráqueas. Los tubitos. Muy interesantes. Hasta ahora.